¿Sabéis que nuestros amigos los perros también pueden sufrir estrés? Nuria nos va a decir unas cuantas claves para poder detectarlo y tratarlo. Pues sí, nuestra amiga Nuria nos va a hablar del estrés en perros. Y es que Nuria es especialista en etología canina, es especialista en comportamiento y nos va a dar las claves para detectar el estrés y además unos cuantos trucos para evitar el estrés de nuestras mascotas, de nuestros perritos. ERA ofrece este espacio. Lo vemos reflejado en el perro, nos lamen mucho, nos pensamos que nos dan besitos, no es verdad. Cuando el perro nos lame mucho es que se intenta desestresar, o se lamen mucho a ellos mismos, ladran mucho, cuando ven la pelota se ponen histéricos a saltar, a botar, a ladrar. El perro equilibrado lo ves muy fácil en cómo mira al dueño. Ves cómo el perro mira al dueño con una cara de satisfacción impresionante, y ese es el perro equilibrado, el que se sabe estar quieto, no por orden, no neguitoso por salir de ese quieto, sino que sabe estar quieto y relajado, que va moviendo la cola y está contento, que en casa no hace nada, que en casa realmente se va a su sitio, se tumba y no hay perro. Ese es el perro equilibrado. Si yo estoy paseando el perro con el WhatsApp, el perro se siente ignorado totalmente, es un paseo totalmente improductivo. Si solo tiro pelotas una detrás de otra, lo voy a estresar, porque por veces que va a cazar la pelota, sale otra. La importancia del deporte en los perros es que hacemos pensar al perro, es pedirle al perro, salta aquí, ven para acá, gira hacia aquí, ahora pasa el túnel, ahora vente, ahora sube, ahora baja, ahora toca la zona. Le hago pensar, le enseño cosas, esa es la importancia. El hecho de que el perro piense, se sienta útil, mejore el vínculo con el dueño. Da igual si el dueño es deportista o no, no es algo relevante. Si tengo un perro tengo que ser responsable de su bienestar. Y su bienestar no es solo darle de comer y sacarle a pasear, es su bienestar emocional, que es darle cariño, que eso por defecto sí se hace, es el bienestar físico, que eso normalmente también se hace, lo llevamos al veterinario, lo sacamos a pasear, le tiramos pelotas. Pero es el bienestar psíquico, que es que el perro piense, se sienta útil, se sienta bien, esté orgulloso de él mismo, sabe que hace algo útil para su dueño. Si habéis tenido perro, seguro que os suena la imagen de estar tirando de él con la correa. Y es que también podemos ir andando y educar a nuestro perro a andar sin la correa. Nuria nos va a dar unos trucos para que permanezca a nuestro lado. Pero algo tan simple como que nos anda el perro al lado realmente es una orden muy compleja, porque el perro tiene que mantener la atención con nosotros todo el rato del paseo. Entonces una manera de empezárselo a enseñar ya desde pequeñitos es con un refuerzo, sea con la chuche aquí delante, sea con la pelotita. Muy bien, costat, muy bien, costat. Y cuando yo me aturo hago un movimiento hacia atrás para provocar su sentado. Ahí le puedo premiar. En este caso le daríamos la pelota porque ya sabe que no se puede ir. En el caso de la comida le daríamos la comida y continuaríamos. Muy bien, costat, muy bien, costat. Y voy trabajando que el animalico esté aquí muy bien, con mucho premio. Y cuando me paro, le hago el pequeño gesto hacia atrás para provocar que se siente. Y premio. Y de esta manera, si lo voy haciendo 5 minutitos, 10 minutitos, no todo el paseo, sino a ratitos cortitos, conseguiré que el perro vaya entendiendo cómo andar al lado y que realmente es mucho más agradable estar realmente aquí a nuestro lado que en realidad estar tirando de una correa constantemente. Pero, y en el momento que quites la pelota, que ya no la utilices, ¿eso que lo vas haciendo progresión? Claro, la pelota primero está aquí porque ella la va viendo, luego esta pelotita va subiendo y luego, por ejemplo, la pongo en un sitio que ella la ve. Y ya luego, cuando está acostumbrada a que no la ve y cuando ella se sienta, sale y luego se la vuelvo a quitar, ya luego puede desaparecer y quedarse en casa o ya solo quedarse para el campo. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.